Amanece en la selva, donde las ondulantes y ventosas corrientes de aire bailan creando hermosos patrones en el cielo. Montañas que dan vida a los ríos que surgen de sus entrañas y riegan de vida a los alrededores. En este valle, los habitantes de la selva apenas se despiertan, se mueven, saltan y silban. En la madrugada es una muy buena idea el salir a comer, pues los pequeños insectos también salen de sus escondites. En la selva, el agua limpia aún transparente brota de la tierra. Existe una gran sensación de paz y tranquilidad. El hombre, habitante del bosque, ha iniciado su rutina diaria, la tala de árboles, pues los necesita como materia prima y necesita el desalojo del espacio. En este caso, para poder abrir un nuevo camino en la comunidad. Pues el hombre no está solo. El retumbar de la maquinaria, imponentes creaciones del intelecto humano, lo ayudan en sus labores extractivas. Aquí se utilizan los troncos de árboles cortados como base del suelo para su compactación. Al otro lado de la selva, unas personas se alistan para trabajar, pues han iniciado su jornada laboral como lecheros. Trabajan contra el tiempo, tendrán que entregar la leche ordeñada lo más pronto posible. La ganadería es una de las actividades humanas más antiguas de las que se tienen registro. Data aproximadamente del 3500 a.C. Sin embargo, actualmente es considerada una actividad invasiva con la naturaleza, ya que para tener ganado se deben talar extensas áreas selváticas, quedando éstas sin árboles ni alimento para la fauna local. Las selvas no pueden recuperar los árboles que han perdido y quedarán así por varias décadas. La obra sigue su curso normal. Los trabajos son necesarios para que el hombre tenga una buena condición de vida. La construcción es una actividad mucho más antigua que la ganadería. Las primeras construcciones datan hace 175.000 años. Y el camino está terminado. Los locales ya lo usan. Este es el mundo en el que naturaleza y ser humano conviven juntos. Un mundo donde el ser humano tiene siempre la última palabra. Amanece en un lugar alejado de la selva. Solo se escucha el viento y un río a la lejanía. El agua tiene un color tierra. No se observa nada entre sus oscuras corrientes.
La espuma brota al chocar con las rocas que emanan hedor. La naturaleza se ha encontrado con el ser humano nuevamente. Las playas del río son basureros de plásticos y otros escombros que anuncian el avance humano. El hombre ha colonizado por completo este pedazo de tierra y ha instalado una fábrica. Una especie tan avanzada que se ha expandido sobre la tierra y ha sometido a su creadora, la naturaleza. Su intervención constructora en los ecosistemas ha sido también la causante de su éxito al expandirse. Aunque eso signifique sobreponerse a las demás especies, que no pueden defenderse de ninguna manera. Que el hombre cuide la naturaleza parece una ironía. Que aprenda a admirarla en todas sus facetas parece un sueño más lejano aún. El hombre ha votado, ensuciado y menospreciado, transformando a los paisajes en muerte y desolación. Que el hombre aprenda a mirar al cielo, conectar con la naturaleza, hablar con ella en el silencio de la oscuridad. Así entenderá la verdadera importancia del mundo que tiene que cuidar. Que priorice todos los bosques del mundo aún existentes y los proteja, pues son la última gota de agua dulce y sana que hay en el planeta. Las acciones humanas la lastiman lentamente y demuestran una cruel realidad. Que el hombre no parará sus máquinas para seguir expandiéndose. Que la necesidad obligará al hombre a mantener su producción. Mientras esto suceda, el planeta seguirá muriendo. Por eso, el humano tiene la necesidad de ser amigable con la naturaleza, por su propia sobrevivencia, que pueda convivir con la fauna silvestre sin que ella le tenga miedo al observar. Que se respete a la vida, sea esta grande o chiquita. Los animales son también nuestros semejantes. Que existan más cascadas con agua pura llena de vida, a cloacas malolientes llenas de toxicidad y pestilencia. Que el hombre cuide el agua y garantice su sanidad al no ensuciarla, pues todos necesitamos de ella. Sostenible es un llamado a la paz entre el ser humano y la naturaleza, que nos convirtamos en sus cuidadores y no en sus destructores.